Bienvenidos, queridos amigos, a su espacio de análisis, reflexión, conversaciones y lectura rápida de la prensa. ¡Qué rico show! Por elvenezolanotv.com.be. En la tarde de hoy, y ayer fue de ayer, el señor presidente de la República, que pareciera que vive en Disneylandia, se puso a jugar en Atrévese a Soñar e invitó a otro de esos artistas hollywoodenses que les encanta fotografiarse, tal vez para darle a la Cilia, su esposa, su señora esposa, ahí tiene, mira, tremenda foto. Y entonces el señor Jamie Foxx, que está ahí en la foto con el otro, ¿cómo se llama el otro? Me acuerdo, el catire ese, en la foto haciendo así una vez. Después lo regañó su jefe más abajo, porque ahí está el negrito todo despeinado, porque el hombre araña le dijo que él estaba enviado a Venezuela para enfrentar a los malvados y se pactó con uno. Ahí tienen ustedes, Maduro está pactado con los enemigos del hombre araña. Cochinoman contra el hombre araña. Es una película que estamos preparando por ahí, porque está gordísimo Maduro, parece una nevera cara. Bueno, queridos amigos, el señor presidente Maduro, yo no sé si él toma, me han dicho que él no tomaba caña, pero pareciera que está tomando, y no digo nada, sino porque es que hay una raya flaquita en este país que separa la democracia de las dictaduras. Y Maduro camina por esa raya como le hacen la prueba de alcohol a los borrachos. Iba para allá, iba para acá. Y entonces se pasa un ratote por allá por el lado de la dictadura y vuelve para acá y dice una cosa medio democrática y chúpiti, vuelve para la dictadura y así ha venido llevando este país a la ruina y al desconcierto y a la desinstitucionalización. El referéndum revocatorio es la alternativa electoral democrática constitucional que el pueblo venezolano está pretendiendo utilizar para cambiar al peor gobierno que ha conocido el país desde que Bobe pisó Caracas. Bueno, el señor presidente Maduro bota la piedra, porque ha perdido mucho de la dulzura de su carácter, y nos lanza este durísimo video. Que Maduro. Bueno, Maduro está aquí, va a seguir aquí, caballero, porque aquí no hay revocatorio, para que lo sepan. No es Maduro, es un pueblo. Y es un alto mando político, una dirección, una vanguardia colectiva de la revolución. Bueno, ahí tiene. No hay revocatorio, chicos, porque no me da la gana. Caballero. Ay, ¿quiénes dicen caballero? Eso no lo dicen los chachos de Guanabacoa. Eso ¿cómo se llama eso? En Santiago de Cuba. Ay, Madurito, te entrenaron recientemente. Te recibiste una visita y te quedó pegado los dejes del interlocutor. Bueno, el señor Maduro dice, no hay revocatorio. Un gobierno que se niega a aplicar la Constitución se llama un gobierno inconstitucional. Si el gobierno es inconstitucional, o entra por el redil de la constitucionalidad, o se sale del redil y empieza a caminar por esa rayita de los borrachos y se queda del lado de la dictadura, como cada vez más avanza Maduro en esa dirección. Decidió quedarse del lado de la imposición, quedarse del lado de la arbitrariedad, quedarse del lado del irrespeto a las leyes, quedarse del lado de la imposición de voluntades individuales para que el país tenga que seguir dominado por una camarilla de ineptos que no saben gobernar. Que no, mire, que no es verdad, claro que es verdad. El señor Henry Ramos Ayú, presidente de la Asamblea Nacional, le agarró el trompo en la uña y le respondió lo siguiente. Le dijo, si el presidente afirma que no habrá elecciones, eso quiere decir que no hay democracia. Porque en la intervención del señor presidente Maduro, que es un poco más larga, pero la cortamos hasta dar la idea nada más, él dijo, aquí no hay elecciones de gobernadores, aquí no hay elecciones de alcaldes. El ministerio de no me acuerdo qué suspendió las elecciones de los consejos comunales, porque es que ahorita Maduro pierde una elección hasta de jefe de familia, llega segundo. Ese tipo realmente no lo quiere nadie. Un día me decía un muchacho ahí de los alumnos, le digo, que le puse un ejercicio y me dijo, no, el 6B es más fácil que hablar mal de Maduro. ya es un tipo por el choteo, pues. Lamentablemente el choteo se mide
en tragedias, como la de la muchachita esta que se cortó la rodillita y pues ahora anda muriéndose porque no había antibióticos para curarla. Se mide en asesinatos, se mide en ancianos y ciudadanos muertos porque no consiguen alimentos, y se mide en el desmoronamiento de la frontera de funcionamiento formal, institucional de la democracia venezolana. Entre las últimas loqueteras que le dio a nuestro querido presidente es que ahora la Constitución no la va a usar, mejor dicho, la va a desacatar en el proceso de aprobación del presupuesto de la nación para el próximo año. El señor presidente dijo, bueno, aquí hay un presupuesto que lo tiene que aprobar la Asamblea, y está en los artículos 312, 7 hasta el 12, explicando cómo se aprueba el presupuesto. Por ningún lado aparece que la Asamblea se autodisolvió, como inventó ahí un humorista que ellos tienen, que apellido Silva, que dice que es abogado constitucionalista, pero es humorista. O digamos, como constitucionalista buen humorista, y como humorista muy fastidioso. Y entonces, este joven dijo que la Asamblea se autodisolvió y que en consecuencia el señor presidente puede llamar, yo no sé, pues al club de admiradores de los Leones del Caracas, o al Magallanes más bien, que son más antipáticos, y aprobó ahí el presupuesto. Lo que tiene que haber es alguien que lo apruebe. Entonces inventaron el Congreso de la Patria, no sale en la Constitución. Inventaron la aprobación comunal masiva, no existe en la Constitución. Y entonces adivinen a quién va a apelar Maduro con eso. Maduro va a apelar al TSJ. Pero el TSJ fue nombrado de manera ilegal y sus funcionarios, en por lo menos la mitad, están allí de manera írrita. Es decir, que todas las decisiones que tome el TSJ son de parto natural, al contrario, son de parto violento, es un forceps constitucional lo que ocurre cada vez que sale una resolución del TSJ anulando las resoluciones de la Asamblea Nacional. Pues que lo sepan todos los funcionarios públicos. Señor que ejecute ese presupuesto, supuesto, que Maduro va a aprobar por la vía de un fulano de decreto de emergencia que no se acaba nunca, porque mientras él sea gobernante vamos a estar en emergencia, y gaste esos reales que no han sido aprobados por la Asamblea Nacional, están cometiendo el delito de prevaricato y además de malversación de fondos, y eso tiene responsabilidad personalísima. Y eso es igualito a los torturadores que dicen, yo lo que hice fue hacer caso, pues igualito a preso por gafo, y por maluco, y por feo, porque los torturadores son los tipos más feos del mundo. Bueno, estos señores funcionarios que les van a dar órdenes de ejecutar presupuestos, cada vez que un cuentadante firme una orden para comprarse una cajita de goma, de lápices o de lo que compre, están cometiendo delitos de corrupción contra el Estado. Eso no prescribe y eso hace severamente sancionado. La democracia viene en este país. Ya regresamos. Continuamos, queridos amigos, con su espacio de reflexión, análisis, discusión y conversaciones. Qué rico show por elvenezolano.tv.com.be. Comentábamos en el negro anterior que el señor presidente Maduro va transitando la delgada línea que separa a los gobiernos democráticos de su gobierno, de la democracia y de la dictadura, cruzándolo aleatoriamente o sistemáticamente, vaya usted a saber, dejando cada vez más por fuera los visos democráticos de este gobierno. Este es un gobierno que llegó por elecciones, que tiene esa legitimidad de origen y que no tiene forma de desprenderse de ella sin convertirse en un paria internacional, como van a hacer cualquier loco que se le ocurra montar una dictadura en Venezuela. Así como pretenden gastar presupuesto en su francachela y borrachera de corruptela, así tratan el resto de las leyes en el respeto, más bien el irrespeto a los derechos humanos. Denunciaba el Foro Penal que desde que Rodríguez Zapatero llegó a hacer los trámites buscando un diálogo nacional en Venezuela, van más de 40 nuevos presos políticos. Y las condiciones de esos presos políticos son realmente atroces. Los trata, ya la cárcel, así sea jaula de oro de maluca, el trato sistemático de acoso contra Leopoldo López,
la angustia que viven los familiares de los jóvenes detenidos que no les dejan recibir visita, que no los sacan a coger sol, que los ponen a dormir en condiciones precarias, que pierden peso a velocidades mucho más altas que las que perdemos los ciudadanos por culpa de la dieta Maduro, tiene a veces características muy preocupantes. Yo tengo un amigo preso, tengo 4 amigos presos, pero tengo un gran amigo preso. Cuando yo era así de chiquitico, yo estaba en el Liceo Luis Racetti, y el jefe de la organización de la juventud, que es del centro de estudiantes y de esas cosas, era un señor que desde esa época no ha dejado de luchar por Venezuela. Es un tipo demócrata, decente, combativo. Y a ese señor lo detuvieron arbitrariamente y le inventaron, le sembraron de manera torcida, como son todas las dictaduras, y por eso digo que se cruzan esa raya, unos cargos abyectos y ridículos para detener, porque él lo que está es montando una organización en los barrios de Caracas para ganarle las elecciones a ese sinvergüenza de Jorge Rodríguez. Me refiero a Carlito Melo. Carlos Melo, dirigente, bueno, desde la Juventud Comunista, después pasó por el Causa R, estuvo en el PPT, fue un amigo de Chávez, estuvo en el MBR, salió de allí, lo echaron preso cuando el paro petrolero, creo, en la Guarisma, una de esas lo echaron preso y le sembraron unas armas y le pateó el escenario a los DC, no pudieron sacarle la foto con él acusándolo de tener un montón de fusiles allí, porque Carlos es verdad que es retrechero. ¿Y cómo hacemos? Y si él no le gusta a nadie le gusta que le hagan bullying, que cuando a Carlos era joven, allá en aquella época, se decía no le gustaba que lo caribearan. Y entonces el señor Carlos Melo no se ha dejado amedrentar por las fuerzas del orden y lo tienen en la jergástula del régimen, maltratándole su dignidad, pero se equivocaron y se pisaron con la una a la otra, porque Carlos sigue cada vez más fuerte y cada vez más entusiasta, y desde allá nos manda saludos, y desde aquí nosotros reclamamos su libertad, como antes la hemos reclamado, para Rosales, o para Ledesma, o para Leopoldo, o para... Sabe Dios cuántos muchachos que nos llegan los nombres, para Zairán una vez hicimos 2 programas seguidos siendo su libertad, porque no le vamos a tolerar que nos impidan ejercer nuestro derecho democrático por la vía del amedrentamiento. No da la gana. Ustedes no pueden decir lo que quieran, pero no rendimos. Ya se lo dijimos una vez y se lo vamos a decir 1000 veces. La última reunión que tuve con Carlos Melo fue para hablar de cómo organizar la campaña electoral en Caracas. ¿Tú crees que eso es un conspirador y un terrorista y un yo no sé qué? Terroristas y conspiradores son los que lo echaron preso. Mira lo que dice su abogado ahí. El día de hoy, esta convocatoria es en ocasión de elevar una denuncia al Poder Judicial, específicamente a la presidenta del Circuito Judicial de Caracas, la doctora Solchi Delgado. Ello en virtud de que el ciudadano Carlos Melo fue aprehendido en fecha 30 de agosto del presente año. El día 3 de septiembre celebramos su audiencia preliminar, su audiencia de presentación, y allí la jueza acordó darle una medida cautelar sustitutiva de libertad, el cual consistía en presentaciones periódicas cada 8 días al tribunal y la presencia de 2 fiadores. Conocí en el día de ayer, final del día de ayer, de que salió una resolución de la presidencia del circuito con fecha 19 de septiembre. Fue ayer que salió, donde está creada la jurisdicción para resolver las fianzas, y por lo que estimo que Carlos Melo en el día de hoy, máximo tardar mañana, Carlos Melo debe estar en libertad. De no hacerlo, entonces necesariamente tendremos que invocar una acción de amparo ante la Sala Constitucional contra la presidenta del circuito, pues está violando un derecho fundamental como es el derecho a la tutela judicial efectiva. Bueno, ahí está. Yo ahora digo que es esa tutela judicial efectiva. Yo lo que sé es que yo me fui para allá, para donde me fui a ver la boda de mi hijo, y regresé. Carlos Melo estaba libre y le iban a dar esa medida cautelar sustitutiva de libertad. Y no, los jueces no se atreven, porque es que aquí no hay independencia del Poder Judicial. Todos los jueces son mientras tanto y por ahora. Y entonces cada vez que alguno va a tomar una decisión, se ven en la foto de la jueza Fiune, aquella señora altototi gordota que terminó altototi flaquita, porque no le quiso hacer caso con un caso de no sé cuál banquero, y que estaban cometiendo un exabrupto contra ese hombre en el SEBIN, que creo que todavía se llama DICIP, y Chupulón le dio la libertad, y el hombre se le fue, como se fue el ladrón ese sinvergüenza que vació la arca de PDVSA. Pues resulta que ese Poder Judicial venal, transitorio y conciliador, le quiere negar los derechos a Carlos Melo. Mire lo que dice Ileana, su esposa. Carlos está junto a varios presos políticos
de los cuales yo voy a nombrar algunos. Hoy en día son casi 200 presos políticos que están en nuestro país. Quiero nombrar a Carmen Gutiérrez, Betty Grossi, Andrea González, Jeremy Bastardo, José Socorro, Renzo Prieto, Vilca Fernández, Rosmi Matilla, Gilberto Sojo, Leopoldo Dalta, Rodney Navarro, Nixon Leal, John Goicocheas, Daniel Ceballos, Josman Paredes, Manuel Rosales, Leocenis García, el profesor Carlos Pérez, Alejandro Serpa, Alejandro Puglia, Marcos Trejo, Francisco Márquez, Jimmy Varela, los policías metropolitanos que están presos en Ramo Verde desde hace más de 13 años. Bueno, ¿por qué Ileana tiene esa lista al día? Usted sabe cuál es el trabajo de ella. Desde que es chiquitica, porque es abogado, defensa de los derechos humanos, defensa de los derechos de los presos. Esa es una mujer que tiene guáramo, como usted no se imagina, y capacidad de trabajo, bueno, que yo se la envidio, con una frescura y una tranquilidad, y sobre todo con una constancia que debe tener obstinado esos policías que están fastidiando a su marido, porque mañana, tarde y noche va a estar ahí metida hasta que se lo devuelvan, porque Carlos Melo no le hizo daño a nadie, ni robó a nadie, ni secuestró a nadie, y le sembraron pruebas y evidencia. Lo saben sus ex compañeros del MBR que después pasaron a hacer, ¿cómo se llama esto? PSV, y están ahí robando como le da su perra gana. Y saben que Carlos Melo no les interesa en la calle porque Carlos Melo le sabe la caída, le sabe cómo funciona, le saben cómo trabajan y les está haciendo el trabajo democrático para cambiar las mayorías en Caracas, porque esa tragedia que tenemos, ese desperpento que tenemos como alcalde, lo vamos a cambiar como vamos a cambiar Maduro. Ya regresamos. Continuamos, querido amigo, con su revista de reflexión, análisis, discusiones y conversaciones con nadie, porque nadie vino hoy. ¡Qué rico show! Por elvenezolanotv.com.be. Antes que se me olvide, quiero ratificarle nuestro saludo muy cariñoso a Chipilo en París, a Cheche en Francia, porque ellos son fieles seguidores, a Zaira en Copenhague, que han sido fieles seguidores de nuestro programa y además lo difunden por las redes de la diáspora venezolana, también representada ayer por el señor Tomás Páez, que tiene un trabajo sumamente interesante junto con los otros mencionados y que nos agradó y nos llena de entusiasmo saber que los venezolanos que han tenido que emigrar por esta situación tan terrible están todos dispuestos a cooperar para que Venezuela salga de abajo. Noticia buena y noticia agradable. No así, para nada agradable, las razones por las que la gente se fue de aquí, aparte de la inseguridad, es que no hay ningún tipo de abastecimiento. Y entonces el gobierno insiste en que el problema del desabastecimiento es un problema de distribución y puso un militar que no sabe ni siquiera amarrarse las trenzas a repartirle la comida a los venezolanos, a un militar y un policía, porque puso a Padrino López la cosa, a Padrino López y a Freddy Bernal, a resolver todo con el problema de los CLAP. Entonces, como los CLAP han salido tan bien, pero tan re bien, que a nadie le llega, lo pican por la mitad, lo roban y lo revenden, y por eso es que suspendieron las elecciones en los consejos comunales, porque la gente se organizó en consejos comunales para administrar sus propios CLAP, y así quitarle de la mano la maldad esa de que no le dan CLAP sino a los militantes del PSV. Ajá. Entonces ahora, no contentos con lo de la comida, mire lo que se les ocurre a estos genios. Los CLAP terminarán como el 0800 Salud. ¿Por qué? Porque el señor presidente y la señora Luisiana Melo, que no tiene nada que ver con Carlos, ministra de la Salud, se le ocurrió, yo no sé si tiene que ver con Carlos, no se parece, se le ocurrió que la repartición de los medicamentos se hará a través de los CLAP. Es decir, que si usted tiene una tensión alta, o usted tiene una arritmia cardíaca, o una disnea, o tiene las infecciones que tuvo la muchachita esa, tiene que enseñar esa de pobrecita, horror, esa me quedó despectivo. La niñita pobrecita esa que narramos que tiene la herida en la rodilla y que está toda enfermita. Si nosotros vamos a depender de que tengamos que enseñarle el carnet del PSV, o que no sé quién diga que yo no soy tan escuálido como para que me den la pastilla de la atención, pues simplemente ahora la tortura esa que significa tener que hacer cola para buscar los productos de los CLAP va a extenderse a ese fracaso que fue el 800 Salud, que no sirvió para nada, que embarcaron a todos los venezolanos, que contrataron unos señores 25 escuchas por hora, ¿cómo se llama eso? Telefonistas por hora, y que también son escuchas, porque son espías, y que terminaron
en gran vacío y que los pobres lo votaron sin aviso ni preaviso y lo dejaron sin prestaciones, porque todo hay que decirlo. Fracasan en sus planes, roban y quienes terminan maltratados son los ilusos o los atorados que siguen creyendo que esa gente tiene algún plan bueno. Pues bien, nos quitan la comida y nos quitan los medicamentos. ¿Cuál va a ser la solución de eso? Todo el mundo sabe cuál es la solución económica, menos Maduro y sus 4 ladrones, 7 ladrones. Bueno, mira la idea que se les ocurre ahora. Resulta que para abastecer al país no le dejan subir de precio a los productos que fabrica la empresa Polar, le toman las fábricas en las entradas, como está pasando en Chivacoa, donde 13 estados son abastecidos de harina pan por la planta de Chivacoa y la alcaldesa con una banda de fascinerosos no deja ni entrar ni salir a nadie de la planta, provocando desabastecimiento para después acusar a Polar. ¿Qué solución consiguió el gobierno a eso? El gobernador del Táchira y el gobernador del Zulia, que no quieren caer con Maduro, se pasaron por un lado y a la torera las restricciones de cierre de la frontera y empezaron a importar productos. Importaron productos a precio dolarizado, a pagar dólar, pero recuerden que los salarios nuestros no van en dólares y entonces eso lo compra quien tenga bastante plata, que por casualidad son los mismos que acumularon con el bachaqueo. Es decir, se legaliza el bachaqueo a través de las gobernaciones, quitándole la vigilancia a los medicamentos, cosa que es muy grave. Mire cómo lo justifica este diputado del PSUV. Sí, fíjate, en este momento hay una necesidad de abastecimiento. En el marco de eso nosotros tenemos que atender la contingencia. Una de las medidas orgánicas que se hicieron tienen que ver con la organización social, los CLAP, pero otra de las medidas es que de manera sincronizada, mientras la cosecha del plan de siembra de cereales, de maíz, que ahorita comienza la cosecha, de arroz, que comienza la cosecha, eso va complementado con la importación de alimentos. Nosotros como Estado, de manera responsable, debemos garantizar el abastecimiento. Bueno, ¿cómo van a garantizar el abastecimiento? Sembraron poquito, no importaron semillas y de paso van a importar. ¿Y a qué precio van a vender los productos importados? Siguiendo los grandes ejemplos de los gobernadores de Zulia y de Táchira, a precio de dólar. ¿Quién tiene dólares? ¿Quiénes son los únicos gordos en Venezuela? Los 4 chavistas que están ahí gobernando. Es decir, siguen reproduciendo los esquemas irresponsables que hicieron quebrar este país. Ellos saben que se le demorona el gobierno, ellos saben que los apoyos desaparecen y las ratas empiezan a organizarse para comerse el queso y para comerse al gato. Miren lo que dice el gato sobre la traición. Pero yo sé absolutamente que perseverando en la lealtad al legado de Chávez, con el amor que mueve nuestro pueblo, al final del camino tendremos un solo destino: la victoria de la revolución bolivariana sobre las dificultades, sobre sus enemigos, sobre sus adversarios, sobre los traidores. Porque una cosa es derrotar a un Ramos Alud, un enemigo de la patria, un adversario histórico. Pero ustedes saben que la tristeza, y dolor, lo que más le dolía a nuestro comandante, la traición. Ahí está, la traición. Así como diría Fiallo, la traición. Me dejaste sola en el campo del dolor. Pues ¿por qué lo están traicionando? Porque ustedes son un ejército mercenario, se le acabaron los reales y lo poquito que hay se están sacando por la tripa para ver quién lo reparte y quién lo agarra. Yo oí cómo Ameliash amenazó con quitarle el cuello del cuello, la cadena una hiena, para decir, si sacan a Maduro cae, ese está frito, ese no tiene vida, y aquí les traigo a Diosdado, que lo presentó como una hiena hambrienta ahí. Como ese señor no tiene dignidad, como hiena al fin se rió. Bueno, la traición corroe las entrañas del PSUV. El gobierno nacional no tiene cohesión, no tiene políticas económicas, no tiene dirección estatal, no tiene conducción ni generación de presupuestos, no tiene respeto por las instituciones, no cree en la Constitución y además quiere impedirnos que hagamos el referéndum revocatorio. Pues más duro lo vamos a hacer y con todos los hierros lo vamos a hacer, porque ya el referéndum revocatorio es, como decía Roque Dalton, una aspirina del tamaño del sol, para que nos quite ese dolor de cabeza que está fastidiando en Miraflores. Hasta mañana, queridos amigos.